That's what this is, you know. Satanic black magic. Sick shit. Hace tiempo quería hacer alguna pintura de alguna figura religiosa al óleo, quizás con algún estilo antiguo, por así decirlo. Y el otro día me encontraba viendo la serie Los Sopranos y me encontré con un capítulo en el que al personaje Paulie Walnuts se le aparece la Virgen María. Y de ahí tomé esa referencia para hacer esta pintura. Lo que hice primero fue colocar un color naranjo en el fondo, para luego con un paño o toalla nova con un poco de diluyente ir borrando este color de fondo para de así de alguna manera esculpir la forma de la Virgen, destacando las luces y así darle forma a su figura. También utilicé un par de pinceles con diluyente igual para ir borrando detalles más pequeños y así esculpir de manera un poco más detallada y más fina la figura. Al momento de estar realizando esta pintura me encontraba trabajando con mi tía y ella me dijo de que le gustó cómo se veía la pintura así solamente en color naranjo, por lo cual no quería que la pintara, pero yo la verdad tenía otros planes respecto a esta pintura. Desde ya les pido disculpas por el formato del video, ya que había grabado originalmente en vertical para mis redes sociales en Instagram o en TikTok. Y la verdad igual tenía ganas de hacer un video un poco más largo y entre comillas explicativo. Y para poder utilizar este video en vertical y se pueda ver en computadores o en otra cosa, le tuve que poner dos imágenes al lado. Así que espero que no haya quedado un poco brain rot. Aquí lo que hice fue aplicar un fondo con una tonalidad fría, con un morado bien oscuro que realicé con azul prusiano y rojo carmesí, si mal recuerdo, para crear un contraste con los colores que utilizaría para pintar a la Virgen María y su vestimenta, que serían unos colores más cálidos. Los colores cálidos que utilicé para crear esta paleta fueron el amarillo cadmio primario, el azul ultramar y el rojo cadmio medio. Por el momento no soy un experto en artes, pero me gusta ir experimentando el tema de los colores. Y aquí lo que hice fue aplicar el azul con rojo y un poco más de amarillo para ir creando unas tonalidades cafés, las cuales utilizaría para ir pintando las sombras y partes del rostro y las manos, pero también lo utilicé para el tema del vestido. De todas maneras, un detalle que quisiera mencionar es de que, bueno, fuera de la grabación, creé otras tonalidades de piel, ya que después de darle las primeras capas con diluyente, les di otras capas más con aceite de linaza. Y bueno, me quedé sin color y tuve que crearlo de nuevo, pero lo hice con unas tonalidades un poquito más amarillas y anaranjadas, por así decirlo. Lo que hice primero, como les comentaba anteriormente, fue ir pintando las partes más oscuras del rostro con esa tonalidad café oscura que creé, y luego ya ir subiendo unos tonos un poco más claros para ir formando y dándole volumen al rostro y las manos. Y como les comentaba, terminé igual aplicándole otra tonalidad mucho más adelante en el video, porque en este momento sentía de que al menos en la cámara se veía un poco agrisada la piel. Al igual que lo hice con la piel, comencé con las partes del vestido más oscuras, para así de a poco ir de lo más oscuro a lo más claro, para darle un poco más de contraste y volumen al vestido. A pesar de que había utilizado unos colores que a ojo mío se veían un poco más cafés, igual quedaron un poco más quebrados, creo, como más agrisados, pero con una tonalidad un poco más verdosa. Pero de todas maneras tampoco se ve mal, así que por eso lo dejé tal cual.
Una vez terminado el velo y el vestido, comencé a pintar lo que vendría siendo como la capa de la Virgen María, a la cual la pinté con tonos de azul ultramar. Fuera de cámara preparé los colores y lo que hice fue oscurecer el azul ultramar con la mezcla inicial que apliqué para el fondo. Y luego ya comencé a utilizar en algunas partes el azul ultramar sin nada, y después ya con un poquito más de blanco para darle las luces. Y ocupé este color como tal ya que me llamaba mucho la atención replicar un poco el estilo, por así decirlo, que se utilizaba antes en las iglesias, al menos respecto a las pinturas religiosas, ya que el azul lapislázuli lo utilizaban para partes del vestido de la Virgen María. Entonces el tono más semejante, por así decirlo, al lapislázuli era el azul ultramar. Las partes que ustedes ven aquí en naranjo las dejé sin pintar, ya que la idea principal también que tenía era aplicarle papel de oro o pan de oro. Como les había explicado anteriormente, una vez que estaba seca la pintura, les apliqué unos tonos un poco más amarillos y anaranjados, ya que tuve que hacer de nuevo la paleta de colores, y esta vez los apliqué con aceite de linaza para aplicar la técnica de graso sobre magro. No recuerdo si les había comentado anteriormente, pero yo trabajo en una botillería y como trabajo técnicamente todos los días y todo el día, es mi tiempo libre para poder pintar cuando no vienen clientes. Entonces, por lo cual a veces recibo comentarios como retroalimentación. Entonces, fuera de los comentarios, igual a veces me preguntaban que por qué lo hacía tan oscuro, con un fondo negro, que en realidad ese es morado oscuro. Y la verdad no lo sé muy bien, porque siempre me han gustado los altos contrastes, ya sea en la pintura y en las fotografías. Y no solamente porque es más fácil que trabajar un fondo, pero también porque digamos que como referente tengo al artista Caravaggio, que en realidad me gusta mucho su obra, de la época del tenebrismo, del barroco. También hay otros artistas que en realidad en este momento no me acuerdo mucho el nombre, pero principalmente me llama la atención la obra de Caravaggio. Y la verdad me compré un libro, igual he estado estudiando un poco de su historia y sus pinturas. Y me llama mucho la atención el alto contraste que se genera, el tema de las luces, las sombras y los fondos negros o oscuros en realidad. Respecto a lo mismo, díganme en los comentarios cuáles son sus referentes artísticos o sus artistas favoritos, sea de la época que sea. Yo los leo. Aquí comencé a aplicar el pegamento que viene con el set de pan de oro para poder aplicarlo. Luego de aplicar el pan de oro se le aplica un sellador en caso de que no sepan cómo se utiliza. Pero aquí el problema es que dejé de grabar, ya que al aplicar el pan de oro se quedó pegado en el fondo y en partes de la vestidura. Así que por eso esta parte no la grabé. Yo creo que lo mejor es aplicar el pan de oro al inicio de la pintura cuando el boceto está listo, o bien esperar que la pintura esté bien seca para poder aplicarlo, ya que se queda pegado y les pasará lo mismo que a mí. Bueno, aquí les dejo la referencia de Los Sopranos. Aquí les dejo el resultado de la pintura.
Si llegaron a esta parte del video les agradezco muchísimo y les agradecería aún más si es que le dan like y puedan compartir este video con las personas que les gusta el arte. Y tengan paciencia que de a poquito voy creando cositas.